Vamos a intentar hacer un video para explicar cómo grabar a varias personas que están en lugares distantes o cómo grabarse uno mismo varias veces y después sincronizar. Quería empezar hablando un poco del equipo que uno normalmente tiene en casa. Uno no tiene tarjetas de audio profesionales o micrófonos profesionales. Lo que hay normalmente es una PC, un celular, a veces micrófono. En las PCs, si es una PC de escritorio, generalmente vamos a tener entradas separadas para micrófono, donde se enchufa un micrófono con un mini plug, que generalmente va a ser un mini plug mono, y entrada de línea, que es una entrada que sirve para conectar una casetera, un reproductor o un mezclador de audio. Esa entrada tiene una entrada directa de señal de audio. Pero generalmente en las laptops hay una salida de auriculares y una entrada de micrófono y no hay una entrada de línea. Con lo cual normalmente voy a grabar el micrófono por un lado y los auriculares con el otro. Rara vez están separadas las tres, igual que en las desktop. Y en las laptops más modernas directamente no hay dos, hay un solo enchufe donde a la vez salen los parlantes para los auriculares y entra el micrófono. Si están separados, generalmente la entrada de micrófono va a ser tipo mini plug mono y la entrada de línea va a ser mini plug estéreo. Vienen los canales izquierdo y derecho, por eso tiene una división más. Y si está todo combinado en una sola ficha, generalmente llevan, como los celulares, un mini plug de este tipo que tiene 4 posiciones, 4 sectores, donde uno es un común, 2 se usan para los auriculares y el otro para el micrófono. Y en ese caso está todo junto. Y suele pasar que cuando yo enchufo esto en una laptop o en el celular, se anula el micrófono propio de la laptop. Las laptops muchas veces traen un micrófono incorporado donde yo puedo grabar directamente, así como traen parlantes. Cuando yo enchufo parlantes a la laptop suele pasar que anula el micrófono interno porque está preparada para este tipo de plug, donde a la vez que sale el audio ingresa el micrófono. También puede ser que por software se pueda habilitar el micrófono interno o el micrófono externo. Bueno, hay mucha diversidad. Cuando hay una sola entrada en la laptop y usa este tipo de plug, también se puede comprar un cable que separe por un lado el micrófono, que es el rojo, y los auriculares, que es el verde. De esa manera uno puede usar auriculares comunes con mini plug estéreo y un micrófono separado de mejor calidad con un mini plug mono, porque los micrófonos que vienen con los auriculares generalmente son de muy baja calidad, están pensados solo para grabar la voz hablada. ¿Qué pasa con la entrada de línea? Bueno, en el caso de que la laptop tenga una sola entrada, la misma entrada de micrófono hay que usarla para línea, lo cual no es lo ideal. Una cosa más que quiero agregar de esto es qué pasa con los micrófonos que tenemos disponibles, cuál es mejor. Bueno, una posibilidad que yo hice acá fue hacer grabaciones con cada micrófono y en Audacity comparar. Este primero que tengo acá es la grabación hecha con el micrófono que ya viene incluido en la laptop, que es un agujerito que tiene arriba de la pantalla, y suena así. Hola, esto es una grabación hecha con el micrófono de la laptop. Después he grabado unos sonidos de guitarra que los vamos a usar. Una cosa que se nota que el sonido suena medio como en una cámara, ¿no? Esto es una grabación hecha con el micrófono. Una cosa muy importante es que al principio hay como una distorsión y el audio empieza de golpe. Esto es una grabación y después va mejorando. Con el micrófono de la laptop. ¿Esto por qué pasa? Muchas veces las laptops tienen un sistema que cuando uno tiene el micrófono abierto, mientras no haya una señal potente, no están grabando. Eso es para que en los chats por audio no entre tanto ruido, no acople tan fácil, etc. Entonces el micrófono solo se habilita cuando detecta que hay realmente una señal. Entonces al principio suena mal hasta que se acomoda el micrófono y empieza a captar mejor.
Noten bien cómo empieza. Hola, esto es una grabación hecha con el micrófono de... Recién a partir de un segundo más o menos empieza a mejorar. Si uno quiere ver la respuesta en frecuencia, hay que tener en cuenta, por ejemplo en esta pista, puedo marcar toda la pista y usar este análisis del espectro para ver cómo es la respuesta en frecuencia, que después la vamos a analizar. O puedo tomar una nota particular y analizar cómo grabó esa nota. En realidad, esto depende de la calidad del micrófono que tenga la laptop y del conversor analógico digital. ¿Por qué? Porque la señal del micrófono es analógica, la laptop tiene un sistema que la digitaliza, o la PC o lo que fuera, y esa conversión muchas veces tiene pérdida, puede ser que tenga más atenuación en unas frecuencias que en otras. Lo que estamos viendo es la combinación de las dos. Si queremos ver la respuesta real en frecuencia del conjunto, tendríamos que hacer un ruido blanco, ingresar con ruido blanco, y ahí podemos ver cómo responde a cada frecuencia. El análisis que yo estoy haciendo ahora es solo de mi voz, más unos sonidos de guitarra, que es un rango limitado de frecuencias y que además no tienen la misma energía en cada frecuencia. En el caso del ruido blanco, yo tengo la misma energía en cada frecuencia, con lo cual la respuesta que yo veo grabada en Audacity va a ser la respuesta real de todo el conjunto. Pero para lo que estamos haciendo esto viene bien. Vamos a probar ahora, yo le enchufé a la laptop los auriculares del celular que vienen con micrófono y el sonido va a entrar por el micrófono del celular, que es la segunda pista. Esta la tuve que amplificar bastante porque ese micrófono hay que hablar muy cerca, con la guitarra no tengo tanta potencia para grabar por ese micrófono, así que esta señal está amplificada a 12 decibeles para que suene más o menos como las otras. Pero lo que nos importa más que la potencia, la respuesta en frecuencia. También pasa que va a tomar menos ruido. Hola, esto es una grabación hecha con el micrófono que viene en los auriculares del celular. Una cosa que se ve acá claro también es que hay sale como más seca la señal porque no copia la reverberancia del lugar. Es un micrófono que atenúa mucho y solo toma los sonidos que tienen una intensidad relativamente alta. Suena bastante bien, pero después vamos a comparar. Y el tercero es una señal tomada directamente con el celular. O sea, ¿qué hice? Grabé con el celular y lo bajé a la computadora. Y me parece que es la que mejor suena. Vamos a ver. Hola, esto es una grabación hecha con el celular Samsung A5 y el software grabadora de voz fácil. El problema que tiene es que entra mucho ruido. Ahora después vamos a filtrar el ruido y comparar un poquito las tres de nuevo. Y lo otro que se nota con el celular es que también capta más el ruido ambiente y la reverberación del lugar. Fíjense cómo hay como una reverberación bastante notable. Hola, esto es una grabación hecha con el celular Samsung A5. Ese ruido que no estaba tan presente en los otros, vamos a filtrarlo, ya sabemos cómo hacer. Marcamos una zona, vamos al efecto de reducción de ruido, obtenemos el perfil de ruido, marcamos toda la pista, volvemos al mismo efecto y lo aplicamos. Ahora debería sonar un poquito mejor. Hola, esto es una grabación hecha con el celular Samsung. Tiene menos ruido, pero también suena un poco más metálico. Bueno, ¿yo qué hice? Tomé los espectros de los tres casos y los comparé, y eso se ve acá. Hay que tener en cuenta que estos espectros, como dije, son de un conjunto de cosas, no están generados con ruido blanco, pero me van a servir para comparar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el oído no responde igual a todas las frecuencias. Nosotros escuchamos más algunas frecuencias que otras. Generalmente escuchamos mejor las frecuencias que están alrededor de los 1000 Hz hasta 5000. ¿Sí? Estas líneas acá abajo es el umbral de audición. Y esto me indica que esas frecuencias con muy poco volumen las escucho, pero a medida que me voy hacia los graves, necesito que tengan más potencia, que sean más fuertes, mayor intensidad, para poder escucharlos. Y lo mismo si me voy a los agudos. Estas curvas son generales, son las que se usan en audio, pero
en realidad esto también cambia con la edad. A medida que uno se hace mayor, escucha cada vez menos los agudos. Bien, ¿cómo es la curva en cada caso? Acá comparamos el micrófono de la laptop, el que viene con los auriculares, los dos entrando por la laptop, y el del celular grabado con el celular y bajado a la laptop. Normalmente vemos que la zona donde hay mejor respuesta es a partir de los 100 Hz en los tres casos. Pero lo que también vemos es que el micrófono del celular capta frecuencias más graves que la laptop. La laptop arranca en general esto en menos 30 dB a partir de los 40 o 50 Hz en los dos casos. En cambio el celular ya arranca desde los 10 Hz. Si bien con mucha atenuación, y si comparamos la parte en que sube, los menos 30, menos 40 dB están también alrededor de los 50, 60 Hz. Y en agudo vemos que en la laptop estamos cerca de los 8000, también en los auriculares y también en el del celular. O sea, en todos los casos llegamos más o menos a la misma frecuencia. Otra cosa que se ve es que en los agudos el micrófono de la laptop empieza a bajar alrededor de los 500, el de los auriculares alrededor de los 200, pero más suave. Esto puede ser bastante compensado por el oído, que escucha más fuerte estos sonidos. Y el del celular, la primera bajada importante la tiene alrededor de los 700, 800. O sea, podríamos decir que el celular capta un rango un poco más amplio, pero con el problema del ruido. Si yo voy reproduciendo, voy viendo el espectro solo para las cuerdas de la guitarra, tomo por ejemplo la sexta cuerda, y hago el análisis de espectro, ahí voy a ver que tengo las frecuencias más graves de todos los armónicos. Esos espectros son bastante distintos según el micrófono que uso, también justamente por la diferencia de respuesta. Y esos también los comparo acá. Y una cosa que noté es que en el caso del micrófono de la laptop, tiene una buena respuesta para el E3, pero el E3 no es la sexta cuerda, sino que es el primer armónico. O sea, atenúa demasiado el sonido real. Por eso no se escucha tan grave. En cambio, el micrófono de los auriculares, aunque lo tengo que poner cerca de la guitarra, si bien atenúa mucho, se llega a escuchar ese sonido fundamental. Lo mismo que con el celular. No importan mucho los valores de atenuación en general, porque eso después lo varío con la amplificación, aunque si la atenuación es mucha, puede ser que el ruido afecte más, pero lo importante es notar eso, es que la fundamental en el caso del micrófono de la laptop prácticamente no aparece, y en los otros sí. Y lo otro que veo es que el primer armónico, el segundo armónico, sí se escucha bastante fuerte y a veces más fuerte que la fundamental. En general se escucha más fuerte que la fundamental, ¿por qué? Porque son todos micrófonos muy chiquitos que no captan bien los graves. Entonces, cuando yo toco la sexta cuerda, se escucha más fuerte, digamos, el mi de la cuarta cuerda que el sonido fundamental. Cuando yo tengo una buena grabación con un buen equipo, se escucha más grave, ni hablemos de un bajo. Y después los sonidos muy agudos, ahí sí se escuchan muy bien. Se escuchan mucho todos los armónicos. Si ustedes miran la grabación del mi agudo, acá en realidad 6 debería decir 5, se ven todos esos picos que corresponden a los armónicos, que son más notables en esas notas agudas y no tanto en las graves, excepto en el caso del celular, que también para los graves capta bastante bien los armónicos. En definitiva, en mi caso, yo usaría el celular, pero bueno, tengo que tener en cuenta estar en un ambiente que no tenga mucha reverberancia y después hacer un buen filtrado del ruido. Si tengo un micrófono externo con una laptop, puede ser que suene bastante mejor. Bueno, aquí hay una grabación que yo hice con un micrófono externo, enchufándolo directamente en la laptop, con el plug chico. En este caso,
como el plug del micrófono es mono, si yo dejo salir el sonido por los parlantes, se realimenta a través del mismo plug y sale muy ruidoso. Entonces, en este caso, si uso un micrófono directo con la laptop, lo que tengo que hacer es anular la salida, o sea, apagar los parlantes para que entre solo el micrófono. La curva de respuesta en frecuencia es parecida a las anteriores. Si la comparamos, es un poquito más plana en los graves cuando las notas son agudos, pero hay algunas características que son propias de cómo la laptop convierte las señales analógicas a digitales. En realidad, si uno quisiera grabar con buena calidad, lo que tiene que hacer es comprar un buen micrófono y comprar un equipo externo para digitalizar la señal. Un conversor analógico digital, generalmente un mezclador o algo así, que digitalice la señal. Entonces ahí voy a tener buena calidad. A nivel hogareño, lo que se puede hacer es esto. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacer para grabar varias pistas por separado, ya sea porque queremos grabar con gente que está en otro lugar, o porque queremos grabarnos nosotros varias veces, grabar voces, guitarra, etc. Lo que necesitamos para empezar es una pista que sirva de base para todos. Yo he visto que en algunos casos hay gente que graba su guitarra y voz, después pasa esa grabación, y otros mientras la reproducen arriba graban otra cosa, y van agregando, y eso sale muy ruidoso, muy mal, con desparejo, etc. Lo ideal es grabar cada pista por separado, con voz, con instrumento, una sola cosa por vez. Y todos usando la misma base. Entonces, lo que primero que hay que generar es la base, que puede ser un metrónomo, o la batería, o el bajo. Y después todos lo que hacen es escuchar esa base con auriculares, ya sea reproduciendo con el celular, o si tienen un splitter, escuchándolo con los auriculares en la computadora a la vez que graban, y con un micrófono van grabando la voz o el instrumento que corresponda. Y después se mandan todas las pistas y se juntan con el Audacity y se sincronizan usando siempre como principio la pista base o el metrónomo base o lo que se usó. Incluso cuando se usa una pista base de batería, por ejemplo, siempre hay que marcar los primeros 3 o 4 tiempos, depende del tipo de compás, tac, 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 antes de empezar, así todos sincronizan y arrancan juntos. Si no, es casi imposible arrancar juntos. Entonces, una posibilidad, grabo los 4 tiempos, 2, 3, 4, algo que marque bien seco para poder sincronizar mejor. Pueden ser los palitos de la batería o, si es un metrónomo, cuento los 4 tiempos, los 3 o los 6, lo que fuera, al inicio. Audacity me da la posibilidad de usar un metrónomo, pero hay gente que no está acostumbrada o puede estar tocando una canción que va variando en velocidad, ahí ya se complica, tendría que generar un metrónomo que vaya variando. Lo más fácil en ese caso es usar una batería o un bajo como base. O puedo marcar el bajo con una guitarra, o usar una guitarra así punteada como para marcar los tiempos, y después esa guitarra no la incluyo, la borro, pero genero esa base para que todos puedan sincronizar. ¿Cómo hago si quiero usar el metrónomo de Audacity? Bueno, en el menú generar, así como yo puedo generar ruido blanco, etc., tengo una opción que es, aquí bueno, la pone en inglés, se ve que no la traduce, es la pista de ritmo. La pista de ritmo, yo le voy a indicar el tiempo, por ejemplo, 80 golpes por minuto, 80 negras por minuto, ¿sí? Que sería la velocidad. La cantidad de tiempos, esto va a generar los tics, ¿sí? Como un metrónomo, entonces va a ser diferente el primero de los otros, para marcar el inicio del compás. Si tiene swing, el swing indica, es como amacarse, ¿sí? Como una variación. En este caso lo vamos a dejar sin swing. ¿Sí? Y ahí, bueno, le puedo poner, por ejemplo, una duración opcional. Supongamos un tema de 2 minutos y 0 segundos. Y puedo elegir el tipo de sonido que quiero que haga, etc. ¿Sí? Bueno, vayan probando opciones, le voy a dar a aceptar. Y ahí me generó esos 2 minutos que, si los escuchan, suenan así. El primero suena un poco más fuerte, pero todo es muy igual.
Voy a generar, por ejemplo, una diferente. Acá están los niveles. Vamos a usar, por ejemplo, un ruido y vamos a bajar el nivel de los tiempos que no son el inicio de compás. Ahora, ¿cómo sonaría? Bueno, esto, por supuesto, en realidad lo ideal es que sea un sonido seco. O se puede generar con un metrónomo externo o con el metrónomo, algunos teclados traen metrónomo incorporado. Y si no, como digo, cualquier sonido que sea seco ayuda a sincronizar más fácil. Bueno, entonces usando este método vamos a grabar un tema. Voy a generar primero una base, un metrónomo, bits de ritmo, entonces a 60 bits por minuto, 4x4, vamos a ponerle un par de minutos y con el tic de metrónomo. Esto va a sonar más o menos así. Y sobre ese metrónomo yo voy a grabar esto. Etcétera. Lo importante es que cuando yo lo grabe no se va a escuchar el metrónomo. Así que al principio yo voy a marcar esos mismos tiempos como para que sirvan de guía, pero bueno, el que haga la mezcla después va a tener que encargarse de la sincronización. Así que bueno, vuelvo esto para atrás, me voy a poner el auricular para escuchar el metrónomo en la computadora y estoy grabando con el celular. Bueno, vamos a reproducir el metrónomo. 1, 2, 3, 4. Y así. Bueno, ahora paro, voy a volver al principio y a grabar el próximo instrumento. Bueno, acá tengo el metrónomo y las dos pistas que subí que están sin tratar. Entonces lo primero que voy a hacer es borrar todo esto que me sobra al final del metrónomo y de estas pistas. Y voy al principio, vamos a empezar con la parte de guitarra. Acá tiene un poquito de audio al principio. Bueno, vamos a reproducir el metrónomo. Tiene mucho ruido. 1, 2. Así que lo primero que voy a hacer es dejar solo, vamos a ver toda la pista, solo desde la cuenta. Vamos a borrar este pedacito con la tijera. 1, 2. Y vamos a reducir un poco el ruido. Así nomás, esto para una prueba. No vamos a comprimir, a ecualizar nada. Simplemente voy al efecto de reducir ruido. Saco el perfil, marco toda la pista. Otra vez reducción de ruido y lo aplico. A ver. Hay un poco de ruido todavía, pero así está bastante bien. Vamos a hacer lo mismo con la otra pista, la de abajo. A ver cómo está. 2. Bien. Vamos a tomar una parte de ruido para filtrar. Vamos a amplificar un poco esto. A ver. Bien. Efecto, reducción de ruido. Y ahora aplicar a toda la pista. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es sincronizar. Vamos a usar como base el metrónomo. La cuenta no es perfecta, así que vamos a tomar por ahí el último tiempo. Este cuarto. Vamos a silenciar la pista de abajo y escuchar las otras dos. Y acá la forma de sincronizar. Bueno, parece que está bastante bien sincronizado. El tic con la voz acá, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4. Sí, de casualidad quedó bastante bien. Acá podemos ver en un tiempo fuerte, que tendría que coincidir con una nota, más o menos, está bastante sincronizado, así que esta no la vamos a tocar más. De casualidad quedó bien. Cuando la recorté, vamos a sincronizar la otra. Vamos a silenciar guitarra, a dejar oír la de abajo, y acá tengo 1, 2, 3, 4. Este debe ser el 1. 2, 3, ahí está. 4. Bueno, entonces
¿Cómo hago para hacer que este tiempo coincida con esto, con el cuarto tic? Bueno, para saber cuánto lo voy a mover, una forma fácil es, me pongo en el tic lo mejor posible, selecciono y bajo hasta donde tendría que coincidir. Y entonces acá abajo, donde está la longitud de la selección, ojo que acá esté puesto inicio y longitud de la selección, sé que tengo que correrlo 1,849 segundos. Entonces voy a borrar desde el principio, me vengo al principio acá, y voy a marcar 1,849. No importa si no es exacto al principio, es muy difícil conseguir ese tiempo exacto, ¿sí? Entonces, 1,849 más o menos, tampoco es exacto, puedo ponerlo aproximado, o puedo escribirlo directamente poniendo el cursor al principio y escribir acá ese 1,849 y después recortando con la tijerita. Acá lo que sí veo es que el bajo sí coincide con los tiempos aproximadamente. Vamos a escuchar cómo suena todo. 1, 2, 3, 4. Ve que no me di muy bien el tiempo porque me queda un poquito adelantado, no importa, vamos a ver, vamos a hacerlo coincidir con esta nota. Y sí, el bajo me quedó adelantado más o menos unos 80 milisegundos. Entonces lo que voy a hacer es al revés, voy a agregar acá, no importa muy bien dónde, mientras sea antes en la parte que después voy a borrar, voy a generar silencio unos 80 milisegundos, 81. Y ahora sí debería coincidir mejor. A ver. Ahí estamos mejor. Bueno, entonces lo que voy a hacer es elimino la pista de metrónomo. Vamos a borrar todo este principio de todas las pistas que haya, en este caso 2. Vamos a ir al final a ver cómo lo dejamos. A ver. Y así. Bueno, y así lo vamos a borrar también. Así que desde acá para acá vamos a hacer un fade out, un desvanecer progresivamente, y a partir de acá vamos a convertir todo esto en silencio con este iconito. El bajo sigue un poco más. Vamos a desvanecerlo también. Y ya de acá para adelante vamos a borrar todo, así queda todo parejito. Vamos a escuchar más o menos cómo sale. Podría hacer retoques, nivel de notas si hubiera algo muy corrido, pero sonaría menos natural. Bueno, y lo que me queda por hacer, por ejemplo, es ecualizar, darle más volumen a la guitarra o menos a cada instrumento. Puedo panear, por ejemplo, vamos a poner la guitarra un poco más a la derecha y la parte del bajo un poco más a la izquierda. Y ahora voy a grabar esto como un WAV. Vamos a buscar una carpeta, por ejemplo, donde estoy grabando estos videos. Vamos a ponerle un nombre, mezcla. Y listo, ahora lo que tengo que hacer, si quiero, es escuchar esto en el reproductor de Windows. Bueno, hay un problemita de sincronización al principio, pero quedó bastante bien. Se podría trabajar un poco más, pero bueno, espero que les haya servido el video y muchas gracias por mirarlo.